Hoy los reunimos puesto que, como ustedes saben, y en los pasillos se han venido conversando algunos temas, es el tema de cambio de versión del programa. Siempre ha sido pues como un tema de pasillo, inclusive para muchos de ustedes antes de que entraran a la universidad ya se estaba comentando el cambio de versión 2 a versión 3, es un trabajo que se ha venido realizando desde hace tiempecitos ya. Es un trabajo que le correspondió pues al comité de carrera y en ese entonces a la profesora Yesenia les correspondió pues un trabajo muy duro. Ahora también viene otro trabajo muy duro que tiene que ver pues ya con la parte en donde también se involucra pues al gremio de estudiantes, inclusive antes también se tuvo en cuenta egresados, estudiantes, pero en este momento tenemos que ya tocar el tema de lo que es el programa de la nueva versión, o sea, de la versión 3. Bueno, la reunión se va a basar básicamente en algunas preguntas. Esas preguntas están orientadas a en qué están matriculados, en este momento en qué están matriculados, por qué vamos a cambiar, a qué se debe el cambio, cuáles son las diferencias de lo que estamos y en lo que vamos a quedar, si es que nos vamos a cambiar o si nos sugieren que nos cambien, si no nos sugieren. Y a medida que va pasando la reunión y a medida que va pasando la exposición, pues se nos van a originar una serie de preguntas que van a dar pie al conversatorio, que es lo que queremos nosotros como comité de carrera. Y comenzamos entonces nuestra presentación con el profesor Carlos Soto, con la primera pregunta, ¿de qué se trata esta reunión? El Gobierno Nacional expidió el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos había un artículo que es el artículo 222 que fijó como obligatorio que todos los programas de licenciatura tuvieran el estatus de acreditación de alta calidad. Dentro de ese marco legal, la ministra Jenna Paroy, que ya no está, desarrolló entonces una serie de normativas con el fin de que las diferentes universidades se ajustaran a ese propósito de que en Colombia todos los programas en educación tuvieran ese sello de calidad. Fíjense que es un asunto muy interesante porque no solamente, digamos, es una política muy dirigida hacia la formación de profesores, no es una obligación de las demás áreas de conocimiento, ni de la medicina, ni de la ingeniería, ni de la administración de empresas o cualquier otra área de conocimiento, sino solamente en el contexto de la formación de educadores, que en adelante del país cualquier programa en educación que se ofrezca por cualquier universidad colombiana tenga la acreditación de alta calidad. Ahí aparece en la diapositiva lo que es un registro calificado. Quiero decir lo siguiente, antes las universidades creaban los programas y no tenían necesidad de informarle a nadie esa creación, pero desde hace algunos años, cuando una universidad crea un programa, tiene que solicitarle al Ministerio de Educación autorización para funcionamiento. Esa autorización se denomina el registro calificado. Entonces, cualquier programa que esté funcionando en las universidades tiene que tener un registro, que es un número que le otorga el ministerio previa el lleno de algunas condiciones. Por lo regular son 15 condiciones que van desde la denominación del programa, pasando por la estructura curricular, la justificación, demostrar que tiene bienestar universitario, que tiene presupuesto, que tiene una infraestructura, en fin. Todos esos requisitos los debe cumplir un programa. Una vez que tenga ese cumplimiento, el ministerio otorga algo así como la licencia de funcionamiento a la universidad para que ofrezca el programa. O sea que una institución que no tenga un registro calificado vigente no puede ofertar ningún programa de orden académico. Dado que la reforma que se plantea desde el Plan Nacional de Desarrollo más lo que
la ministra Gina Parodi desarrolló, obligó también a que los programas en Colombia tuvieran unas adecuaciones. Una primera decisión que se tomó fue el de establecer en lo sucesivo cuál es el nombre que tienen que tener los programas en educación. Antes las universidades colocaban cualquier nombre a las carreras que ofrecían y no había ningún tipo de sistema de vigilancia o de monitoreo con respecto a esto. Esto lo amparaba la universidad en la Ley 30, que habla de que las universidades son autónomas. Por supuesto que eso en la práctica generó una gran heterogeneidad en cuanto a denominaciones de los programas académicos, ¿cierto? Nosotros hacia finales de los años 90 adoptamos una denominación para este programa que fue Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Ese nombre lo sacamos de analizar la Ley General de Educación, que decía que las áreas obligatorias del conocimiento eran las ciencias naturales y educación ambiental, y que además la formación de los educadores debería ser para la educación básica y para la educación media. Entonces la Facultad de Educación, teniendo esos dos elementos, los sumó y dio la denominación de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. En la resolución que el Ministerio expide, la resolución 2041 del año 2016, sale un listado de cuáles son las denominaciones, y esta denominación que tiene el programa no aparece. Aparece es Licenciatura en Ciencias Naturales o Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y se deja claro que la formación de los profesores para la educación básica debe tener unos programas específicos. Entonces, tenemos por ejemplo el programa de licenciado en Educación Básica Primaria, que viene a ser distinto al de licenciado en Educación Básica, el de Ciencias Naturales, como es el caso de ustedes. Un primer tema que tuvimos que resolver fue cambiar la denominación del programa. Para cambiar esa denominación del programa, pues nos valimos de los procesos de autoevaluación que la licenciatura ha venido haciendo a lo largo de su creación. Recordemos que este es un programa que tiene acreditación de alta calidad, y que esa acreditación de alta calidad la ha venido renovando, creo que es la tercera vez que la hemos renovado, ¿cierto? En este momento que la tenemos. También la adecuación implicaba, y más adelante se va a comentar sobre eso, ajustar la propuesta a una filosofía en torno a que las prácticas docentes deberían de generarse desde muy temprano en la formación del licenciado, y unido a otra serie de aspectos como el manejo de una segunda lengua por parte de los licenciados para graduarse. En este caso, pues la idea es que todo licenciado de cualquier programa de universidades colombianas públicas o privadas, al finalizar de su carrera tenga una competencia en un segundo idioma, por lo menos a nivel de una competencia, por ejemplo, a nivel de un idioma en B1 del marco común europeo. Estos aspectos motivaron a que la facultad, entonces, al modificar su registro, que es modificar la malla curricular, establecer un plan de transición, y estos procesos pasaron por el Consejo de Facultad, el Consejo Académico, y llegaron al Ministerio de Educación, en donde nos aprobaron esos serie de registros. Entonces, en este momento tenemos lo siguiente: el registro de Medellín, que es el programa en donde ustedes están inscritos, la resolución de renovación del registro calificado, fíjense ahí, nos la otorgaron en octubre, el 4 de octubre del 2017, la resolución es la 20.490, y es una resolución que tiene un periodo de vigencia de 7 años. Todo registro calificado en Colombia tiene 7 años de duración, o sea que no nos hemos ganado nada, o que nos dieron más o que nos dieron menos, no. 7 años es la vigencia. Por consiguiente, nuestro registro se estaría venciendo en el año 2024. O sea, tenemos un proceso muy extenso de funcionamiento. No ocurre lo mismo con los registros que tenemos por la vía de extensión en las sedes de Bajo Cauca, Puerto Berrío y Oriente, en donde ahí tenemos los registros con, por ejemplo, el de Bajo Cauca nos lo otorgaban en el año 2010. En teoría, ese registro se vence, o ya se venció el año pasado.
lo que significa que en Bajo Cauca no podemos seguir ofertando el programa porque ya no tenemos el registro de funcionamiento. Eso no implica que las cortes que están ahí no se puedan graduar. Por supuesto, el compromiso de la universidad es brindar el servicio educativo a las personas que ingresaron durante la vigencia del registro. Por consiguiente, en el Bajo Cauca tenemos todavía cortes funcionando y solamente finalizarán una vez que todos los estudiantes de ese programa hayan egresado, y así sucesivamente. La acreditación de alta calidad, la renovación que nos dieron, nos la otorgaron en el año 2015 y esa tiene una vigencia de 6 años, lo que significa que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el programa que tenemos funcionando en Medellín cumple la ley y por consiguiente la Universidad de Antioquia lo puede ofertar. O sea, cumplimos los dos aspectos, tenemos el registro calificado y tenemos la acreditación de alta calidad. Esa acreditación se nos va a vencer en el año 2021, por consiguiente tenemos que prepararnos para en el año 2020 hacer el proceso otra vez de obtención de la licenciatura a nivel de su alta calidad. Si no logramos la acreditación de alta calidad, el registro calificado se pierde. Pero en realidad, como les digo, es tradición de la universidad y de la facultad y de este programa en particular, los procesos de autoevaluación y los procesos de mejoramiento continuo. Por consiguiente, se da por descartado que esa situación la universidad la llegue a tener. No ocurre lo mismo con los programas que tenemos en las regiones que tienen otras características para su funcionamiento. Realmente lo que ocurrió aquí no fue un cambio de programa. La ley lo que dice de una forma muy sencilla es que hemos modificado el registro calificado. A pesar de que cambió el nombre de la licenciatura, ya no se llama licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, que es donde están ustedes. El nuevo programa que va a comenzar a funcionar a partir del segundo semestre de este año tendrá como denominación licenciatura en ciencias naturales. Pero los dos programas son el mismo registro calificado, por consiguiente son el mismo programa. Entonces, el programa nuevo tiene una serie de adecuaciones curriculares a nivel de contenido de créditos, en asignaturas, en más profundización en prácticas, en la incorporación de un dominio de una segunda lengua, en fin, que va a llevar a que los estudiantes que están recién vinculados a la facultad, que por alguna circunstancia que se queden en una asignatura o que de pronto digan, me llama más la atención el nuevo programa, la universidad tiene estipulado un plan de transición para resolver esos temas si se llegaran a ocurrir, ¿cierto? Porque en realidad no hay una separación entre un programa y otro, sino que la admisión siguió de forma semestralizada. Entonces, por eso la motivación de hacer esta reunión, principalmente con estudiantes que están en primero y segundo semestres, pero también abierta a los demás estudiantes de la facultad, por cuanto de alguna forma se da la posibilidad, si hay algún interés de cambio de programa, existiría la forma de hacerlo para dialogar sobre ello, o en la eventualidad del desarrollo académico de cada uno de los estudiantes que por algunas circunstancias van quedándose de la versión que inicialmente asumieron y se van rezagando para la siguiente versión, está lo que se denominaríamos el régimen de transición que lo tiene estipulado la universidad. Entonces, ahí ya te dejo, Fanny, para que continuemos con el trabajo. Bueno, es primero que todo un gusto conocerlos, compartir con ustedes en la tarde de hoy, decirles que eventualmente nos estaremos encontrando en algunos cursos y pues desde ya desearles muchos éxitos. Están ustedes matriculados en un programa y en una universidad que francamente marcará sus vidas, tanto laboral como personalmente, así que disfrútenlo bastante, procuren, como decimos coloquialmente, gozarse este programa, esta experiencia de hacer nuevos amigos con sus compañeros, proyectos de vida distintos. En nuestras manos están las vidas
de quienes van a ser nuestros estudiantes, así que ténganlo muy presente siempre, porque a lo mejor a un médico pues lo peor que le puede ocurrir es que su paciente puede fallecer, pero pues la situación termina ahí. Pero a los maestros los maestros podemos dañar las vidas de nuestros estudiantes o podemos mejorarlas, y qué mejor que tener la oportunidad a través de nuestro trabajo de salvar vidas. ¿Ven? Entonces es la invitación, una de las invitaciones de hoy a que lo tengamos en cuenta. Muy bien, entonces, como les decía el profesor Soto, sobre todo con los estudiantes de primero y segundo semestre quisimos conversar porque queremos mostrarles las diferencias entre las versiones de su programa en la cual están matriculados y lo que viene a futuro en la facultad, para que ustedes puedan tomar decisiones al respecto. Entonces, ustedes están matriculados en esta licenciatura que también, como les decía la profesora Astrid Eliana, es la versión 2 del programa, y esa versión tiene esos 3 campos que aparecen ahí en la diapositiva, ¿no? El pedagógico, el didáctico y el científico. Entonces, cuando vino todo este asunto del Ministerio de Educación, el decreto que les comentó el profesor Soto, nosotros en el comité de programa pues dijimos, tomémosla como una oportunidad para hacer unos ajustes en el programa que nos permitan hacerlo mejor, hacerlo no solamente más atractivo, sino más poderoso para la formación de ustedes. Y entonces ahí dijimos, si bien nuestro programa tiene esa acreditación de alta calidad y pues nadie nos obliga a hacer unos ajustes así muy profundos, pues realmente nos dimos a la tarea de tomarnos el trabajo de recoger todas las observaciones que han salido de sus compañeros, de los que ya se han graduado y ahora son egresados, también de profesores, de otros estudiantes, de nosotros mismos, y miremos cómo en esta nueva versión del programa las podemos atender y mejorar. Entonces, en el plan de estudios actualmente en el que ustedes están matriculados, ahí del primero al quinto semestre ese ciclo de fundamentación científica y pedagógica y didáctica. Entonces ahí es donde ustedes ven todos esos cursos de biología, física, matemáticas, unas pedagógicas, e incluso una de las didácticas y tal, pero también hay un ciclo de profundización. Entonces ahí se adentran en algunas otras de las materias de ciencias básicas, principalmente de biología, que es la ciencia que le da el sabor particular a su programa. Y hay un ciclo de énfasis entre el octavo y décimo semestre aproximadamente, que es donde ustedes desarrollan sus prácticas pedagógicas. Bien, lo que queremos, digamos, mostrarles es que lo que está en la columna del lado izquierdo de arriba abajo son los 10 semestres de la carrera, y ya lo que aparece de manera horizontal correspondería a los cursos de los diferentes ciclos de formación, o sea, el de fundamentación científica, el ciclo de profundización y el ciclo de énfasis estarían más vistos o leídos horizontalmente. Y hay unas flechas de color negro que enlazan o relacionan unos cursos con otros. Entonces esas flechas nos indican asuntos en los cuales hay una relación, por ejemplo, entre ciertos cursos de fundamentación científica como el de biología celular o los de microbiología o alguno de mecanismos de evolución, con elementos de orden epistemológico, histórico, filosófico, que deben entrar allí para que ustedes comprendan cómo es que las ciencias que nosotros vamos a enseñar han sido construidas. Si no entendemos eso, que es tan fundamental, pues seguramente vamos a llegar a la práctica pedagógica a hacer las mismas clases de las cuales tanto nos quejamos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se señala en este cuadro, en las, digamos, hay donde dice campo pedagógico, que es el rectángulo de color amarillo que está en la parte de abajo, nos estaría indicando que esos cursos que están de ahí
en esa columna son los que corresponden a ese campo. De la misma manera, los del campo didáctico son esos cursos que tienen que ver con las didácticas, con la práctica, con el trabajo de grado, y por supuesto ya los disciplinares estarían en la tercera columna hacia arriba. Entonces, como les decía hace un momento, las matemáticas, las físicas, sistemas químicos y todas las biologías. Bueno, digamos que lo que aquí hay que señalar es cuáles son las diferencias entre la versión 2, en la que ustedes están matriculados, y la que viene, que es la versión 3, que es la de la transformación curricular. Ahí es donde necesitamos contarles a ustedes esto de qué se trata, para que ustedes puedan decir o definir con cuál versión se quieren quedar. Bueno, primero, que es una nueva versión de un plan de estudios, pues digamos en pocas palabras, es una organización de todos los contenidos de formación, en nuestro caso, para ser licenciados en ciencias naturales, que digamos reorganiza ciertos cursos, el número de créditos, los campos de formación, también incluye esa versión de transición entre una versión y otra, los criterios para homologar unos cursos de una versión con los de la nueva, y todo eso se hace contra un cronograma de trabajo y a partir de una fecha determinada. Esa parte más administrativa pues la conoce mejor la profesora Astrid Eliana, y eventualmente pues a lo mejor algunos de ustedes van a tener que conversar con ella o incluso solicitarle al comité de carrera algún permiso especial para lograr desarrollar su carrera en ese momento. Pero digamos lo que aparece ahí entonces es la malla curricular de la nueva versión, el nuevo plan de estudios. En la primera columna del lado izquierdo, entonces nuevamente aparecen los 10 semestres del primero al 10º, y en la posición horizontal entonces aparecerían los cursos que son de formación pedagógica, que ahí estarían en la segunda columna. Enseguida de los cursos de formación pedagógica hay otra columna más delgadita que dice segunda lengua. Esos cursos son 5 cursos de a 2 créditos, nacen en las más altas instancias de la universidad como una propuesta para que dentro de las necesidades de formación que actualmente tiene un licenciado o cualquier profesional que egrese de la universidad, se requiere que domine otro idioma. Entonces la universidad optó porque fuera el inglés y se organizó una política de segunda lengua para la universidad, en la cual se promueve a través de diferentes estrategias el aprendizaje y dominio hasta cierto nivel de una lengua extranjera. Entonces, pues en nuestro caso sería el inglés, son 10 créditos, entonces ya queda insertada dentro del plan de estudios, a diferencia de la versión en la que ustedes están matriculados, que la segunda lengua no está allí ya organizada, es más bien una opción que se les deja abierta a los estudiantes para que tomen sus cursos de lenguas extranjeras, digamos, además del currículo que tienen que tomar. En la tercera columna, que es más ancha y que está como subdividida en varias, en la parte de arriba dice formación disciplinar en ciencias naturales. Entonces, allí aparecen los grandes ejes de formación en nuestras ciencias. Se aparecen, el primero es biología, el que le sigue química, el siguiente física, matemáticas y termina con educación ambiental. Entonces, están esas 5 divisiones que nos organizan los dominios disciplinares sobre los cuales debemos ser suficientemente competentes, porque nos vamos a enfrentar eventualmente a la educación en ciencias de niños entre el primer grado y el 9º grado, que por eso es que su licenciatura se llama educación básica, porque ustedes estarían formados para atender el área del primero al 9º grado, pero pues por razones del servicio sabemos que muchos de sus compañeros ya egresados desarrollan su docencia en los niveles de la media vocacional, que son el 10º grado y el 11º, 10 y 11, y algunos más poquitos están incluso en la educación infantil, las más en el preescolar. ¿Ven? Entonces, sin embargo, ustedes en su título
es para ejercer en la educación básica. Y entonces la formación disciplinar está representada en esos cursos: fundamentos de biología, biología celular, microbiología, botánica, genética, mecanismos de evolución, zoología, ecología y biodiversidad. En química tenemos 5 niveles de química, los hemos denominado sistemas químicos. En física tenemos 4 cursos, uno de los cuales, el primero, es de introducción a la física, y los otros son ya para atender las diferentes matices de la disciplina. Y en matemáticas tenemos 3 cursos de matemáticas, el primero también es de fundamentación matemática y los otros 2 son de cálculo. Y en educación ambiental, y aparece otro curso que es de fundamentos de estadística. Y ya para cerrar esta parte tenemos 2 cursos de educación ambiental, estarían ahí entonces en esa quinta columna que organiza lo de la formación disciplinar. Está también un eje de formación que es el de didáctica y práctica, entonces quedan fusionados en nuestra formación desde la práctica, esa área de conocimiento que se llama didáctica, que es, en pocas palabras, todo el compendio de conocimiento sobre la enseñanza, que es un eje central en nuestra formación. De hecho, nosotros como maestros nos distinguimos de otros profesionales porque tenemos que aprender pedagogía y didáctica. ¿Ven? Entonces, allí quedan nuestros cursos de didáctica y aprovechamos entonces para incorporarlos a la práctica en el ejercicio de nuestra profesión. Y por supuesto, casi en la antepenúltima columna están las complementarias, que está el curso de formación ciudadana, que es una cátedra también que es obligatoria, todos los estudiantes de la universidad la tienen que ver. Y en la última columna aparece el total de créditos en forma horizontal por semestre, y el total de créditos de nuestro programa en esta versión es de 180 créditos, mientras que el del anterior es de 182. La diferencia realmente es mínima. El banco de electivas, que está en esa letra más chiquitica que se ve menos, entonces ahí son todos esos cursos por los que ustedes pueden elegir a lo largo de toda su carrera. Muchos son del área pedagógica, unos que les pueden resultar más interesantes que otros, quizá solamente por el título, pero tratamos de incorporar elementos desde las artes, desde estudios con comunidades étnicas, pedagogías contemporáneas, desde currículo también hay otros. Y hay en la columna del lado derecho hay algunos cursos que son desde el saber disciplinar, que ustedes pueden optar por ellos para complementar su formación disciplinar. Entonces aparecen cursos que tienen que ver con educación y ciudadanía, con cursos para atender las necesidades educativas especiales, también de educación matemática. Bueno, hay una cierta variedad. ¿En qué aspectos entonces se mejora esta nueva versión? Digamos que hay un proceso que ha sido producto de algo que en la facultad hemos llamado la armonización curricular, que significa que los profesores de la facultad nos sentemos a pensar conjuntamente en la formación de ustedes, cosa que en el pasado había sido un tanto difícil, porque cada uno de nosotros trabajaba por su lado muy cómodamente, pero entre nosotros no hablábamos de cosas tan trascendentales como es tener una visión más unificada sobre a quienes estamos formando. Entonces, esta armonización curricular además recogió las observaciones, como les contaba hace un rato, producto de la autoevaluación de los programas, y entonces las mejoras se concentran en lo siguiente. Uno es la denominación del programa. Entonces, en la versión en la que ustedes están matriculados es ese título larguísimo, licenciado en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Aquí queda más acotado la titulación. En esta nueva versión su título diría licenciado en ciencias naturales. Entonces, eso nos permite también una
definición del campo laboral, ¿no? En dónde nos podemos formar. Entonces, o hacia dónde estaría dirigido nuestro servicio. Entonces, estaría más desde el grado sexto hasta la media vocacional. Estaríamos pensando ya en que la educación básica primaria la podemos atender con la formación de otro tipo de licenciados en educación primaria. Muy bien, en cuanto a la otra versión, la otra mejora que tenemos en la versión es que tenemos concertación sobre lo que sería el campo de saber pedagógico y es más flexible del que hay actualmente. Entonces tendríamos un núcleo de pedagogía y formación, uno de experiencias educativas que se pinta muy interesante, otro de currículo y cultura, otro de didáctica y saberes y otro de práctica pedagógica. Entonces se modifica, se hace más flexible, se hace un tanto más amplio con otras posibilidades de formación. Una de las grandes ganancias es que en la versión actual ustedes hacen 3 semestres de práctica entre el 8º y 10º semestre aproximadamente, mientras que en la nueva versión los estudiantes empezarían la práctica desde el primer semestre. Entonces miren que eso ayuda mucho porque hay algunos compañeros de ustedes que se dieron cuenta de que iban a ser maestros en el 8º semestre y dijeron, eso no es para mí, qué angustia. Claro, entonces digamos entre lo que aprendimos a través de la autoevaluación, pues dijimos esto no nos puede volver a ocurrir, no, ni de riesgos, tenemos que aprender de las buenas prácticas de formación de profesores de otras áreas y veíamos la necesidad de atender al decreto en cuanto al decreto del ministerio, en cuanto es importante que un maestro igual que un médico o que un abogado o que otro tipo de profesionales se acerquen a la práctica desde el primer día. Con eso ustedes pueden saber si eso es lo suyo o no, porque si no lo es, mal haría la universidad también en graduar como profesionales personas que finalmente no van a poder ejercer porque no les gusta y si lo hacen pues a lo mejor su trabajo no va a ser tan emocionante. ¿Sí ven? Y por supuesto incluye otra mejora que es la actualización de las propuestas curriculares de acuerdo con esas necesidades, esos requerimientos que la sociedad nos dice que deberíamos atender los maestros. Entonces incorporamos esos elementos en todo ese componente de la práctica y de la formación pedagógica. La otra mejora está en la posibilidad de abrirnos a un sistema de créditos que facilite aún más su movilidad. Actualmente algunos de sus compañeros han hecho movilidad a otras universidades, tanto de la ciudad de Medellín como del país e incluso del mundo. Entonces resulta que cuando vamos a hacer la homologación de todo lo que aprendieron en esas otras instituciones, pues a veces es muy difícil porque vieron otras cosas, entonces se enreda un tanto el asunto y digamos, no, pues ahora tengamos en cuenta estos elementos de manera que tener esta estructura de 180 créditos con estos componentes de formación facilite que si ustedes van a otra universidad, a la Pedagógica Nacional, a la Distrital en Bogotá, a la Sabana, a los Andes, es decir, a otra universidad muy buena, lo que han aprendido allá sea, digamos, fácilmente reconocido desde el punto de vista administrativo para sus carreras. También la otra mejora es tener ese banco único y plural de cursos electivos, el que les mostraba en la diapositiva que eran 2 columnas, donde aparecían unas electivas desde el campo de formación disciplinar y otras de carácter más amplio de educación en pedagogía y en didáctica. Y sobre los créditos, entonces pasamos de 182 créditos a 180, pero eso no puede interpretarse como una disminución en los cursos o en la calidad de la formación que ustedes van a recibir. Lo que pasa es que hay una distribución un poco más equilibrada y nos permitió incluir entonces los 10 créditos de formación en segunda lengua, que no estaba en la versión 2. Y los semestres continúan siendo los 10 semestres, el número de cursos por semestre también sigue siendo entre 5 y 6 cursos. Y por semestre una carga aproximada de entre 16 y 19 créditos.
Bueno, y aquí le cedo la palabra a nuestra coordinadora de prácticas en el programa, entonces ya van a dejar de oír mi dulce voz y van a escuchar a la profesora Mercedes. Un gusto conocerlos. Bueno, nuevamente buenas tardes. Me uno a la moción que hacen los profesores de darles nuevamente la bienvenida, aunque haya pasado ya el inicio del semestre. Tuve la oportunidad de acompañarlos en la inducción, sobre todo pues a los del primer nivel, y me da mucho gusto que hayan resuelto matricularse, porque también a veces entre la inducción y ya la matrícula formal también empezamos a tener un poco de deserción. La profesora Fanny ya hizo algo de lo que yo iba a hablar, y era contarles que la práctica de nuestra licenciatura siempre ha estado en los últimos semestres. Eso hace que cuando los maestros en formación llegan al séptimo semestre, que están en didáctica de las ciencias 2, que ha sido el prerequisito para iniciar las prácticas, generalmente les mandamos un cuestionario para que lo diligencien, se preinscriben, nosotros les decimos sí, si tiene el prerequisito puede iniciar la práctica, e inician entre el octavo y el décimo semestre el proceso del acercamiento a contextos educativos tanto formales como no formales, que es lo que llamamos la práctica pedagógica. A propósito de los resultados de autoevaluación, de lo que hemos conversado mucho con los egresados, que en los últimos años también, pues, y lo digo porque ahí he estado muy involucrada y junto con otras colegas, incluso la profesora Adriana Torres también, que forma parte del equipo, hemos estado acompañando mucho a los egresados, tratando de escuchar qué es lo que en la práctica ya profesional ven como potente de la formación, pero también cuáles han sido algunas de las debilidades que podríamos incorporar para mejorar la nueva propuesta. También tuvimos en cuenta las experiencias de otras licenciaturas de la facultad que tienen prácticas tempranas desde hace más de 10 años. Está la licenciatura en Pedagogía Infantil, Educación Especial. Hay otros programas que hicieron en el 2010 una reforma e incorporaron las prácticas desde el cuarto semestre. Nosotros como coordinadores de práctica tenemos asiento en otra instancia que se llama el Comité de Práctica de la Facultad, que nos reunimos los martes 2 horas cada 15 días, y ahí empezamos a dialogar todos los coordinadores que estábamos haciendo. Tomamos algunas decisiones que también se ven reflejadas en la estructura de esta nueva licenciatura, y no solamente de la nuestra, sino de matemática y física y de básica matemática, que éramos las 3 licenciaturas que no teníamos prácticas tempranas. De las decisiones que tomamos, esperamos que estén acorde a esas necesidades reales que tienen los maestros en formación, que les permita que cuando ustedes terminen en 5 años, no es por asustarlos, pero a veces se demoran un poquito más, cuando terminen, que puedan salir a un campo laboral convencidos de lo que quieren hacer, con unas experiencias previas de soporte que les ayuden a resolver rápidamente, o sepan cuáles canales utilizar para responder y resolver sus problemas, pero sobre todo que salgan, como lo decía también la profe Fanny, muy apasionados y convencidos de que ser profesores y profesoras de ciencias naturales vale la pena. O sea, nosotros tenemos en nuestras manos la responsabilidad de formar no solamente estudiantes que puedan apasionarse por la ciencia, como muchos de ustedes muy seguramente llegaron aquí, que les gustan los animales, las plantas, cuidar la naturaleza, pero también estar en contacto con otras temáticas de la formación, de la educación, de la enseñanza, que salgan muy apasionados con eso, que quieran que sus estudiantes aprendan ciencias, pero ante todo vamos a formar ciudadanos que puedan estar comprometidos con el cambio de nuestra sociedad para que sea ambientalmente sostenible. Entonces, todo eso nosotros lo pusimos en una, digámoslo así, como en una mesa, para ver, bueno, de todo esto, ¿cómo lo vamos a dosificar en 10 semestres? Quisimos hacer una propuesta de práctica que fuera dosificada, porque también
las experiencias que vamos construyendo no podemos pretender que sean de la noche a la mañana. Ustedes van a ir paralelamente mirando los distintos espacios de formación de lo pedagógico, del saber disciplinar, y esperamos que en la práctica se hagan algunos ejercicios, actividades, donde puedan empezar a encontrar relaciones. También para nosotros ha sido muy importante, y eso ustedes nos van a tener que disculpar, pero vamos a ir también aprendiendo en el camino, y es porque el concepto de práctica nosotros también lo queremos movilizar. La práctica no es solamente, muy seguramente a ustedes ahora lo relacionan con la práctica de laboratorio, ¿sí?, sino que la práctica pedagógica es mucho más que hacer, ¿cierto?, que ir y hacer algo en una clase. La práctica no la queremos pensar como que, sí, vamos a ir a dar una clase de ciencias, no, son todas las experiencias que nos ayuden a reflexionar y a hacer esos clics entre la teoría y la práctica y la acción. Y eso lo queremos lograr no solamente yendo a centros de práctica, sino con actividades que podamos hacer aquí, con el diálogo de los egresados, invitando a profesores que tienen unas experiencias muy interesantes para que nos cuenten, que podamos hacer estudios de caso, que podamos utilizar distintos recursos, por ejemplo el video, cómo el video nos puede ayudar también a mirar quiénes somos, qué queremos lograr en este tiempo y cómo nos vamos constituyendo como profesores. Entonces hicimos una organización tratando de dosificar y esperamos que hacia el final de la licenciatura, más o menos el 7º semestre, la inmersión sea mucho mayor. No van a ir a los centros de práctica en los primeros semestres. Primero, segundo, tercero, no vamos a ir a un centro de práctica todo el día, no. De pronto vamos a ir unas horas, vamos a ir a hacer unos acercamientos o vamos a traer a esos profesores acá, pero ya más o menos en el 4º semestre sí vamos a ir empezando a organizar actividades que durante el semestre puedan ayudarles a ustedes a entender cómo son esas dinámicas escolares, para que ya en el 7º y 8º semestre sobre todo puedan pasar un tiempo mayor en el centro de práctica que aquí en los otros cursos, ¿cierto? Ese esquema, eso es lo que trata de representar. Nosotros queremos que esos acercamientos progresivos al perfil laboral profesional los hagan en el trayecto de la licenciatura. También esto fue una decisión que se tomó desde el comité de práctica, y es que en esos 10 semestres vamos a tener como 3 grandes momentos. Los 3 primeros semestres esperamos que les ayude mucho a ustedes a reflexionar sobre su identidad profesional como profesores de ciencias naturales. Ahí también vamos a tener acercamientos a lo histórico epistemológico de qué es la ciencia, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, y queremos también que ustedes vayan reconociendo cuál es ese papel del profesor de ciencias en la sociedad. ¿Qué reconocimiento social tenemos los profesores, cierto, de cualquier área, pero de ciencias naturales también? ¿Dónde está? Hemos colocado algunos nombres de esas prácticas, pero también el comité, el grupo de asesores que está actualmente acompañando la versión 2, pusimos unos subtítulos para mostrar algunos de los énfasis que queremos en esos niveles de práctica, pero ya después nosotros les podemos contar con mucho más detalle, una vez los tengamos mucho más constituidos, qué es lo que vamos a hacer en cada semestre. Aquí falta uno, pero el siguiente bloque, digamos, de prácticas, lo que queremos es que haya un énfasis en la relación con las didácticas, ¿cierto? Ya didácticas específicas que nos ayuden a tener experiencias en distintos escenarios, contextos, porque por ejemplo los egresados nuestros, muchos están en el sector educativo formal, privado o público, pero también tenemos egresados que están en lo rural. Y ellos son los que más nos decían, a mí nunca me prepararon para trabajar en algo que se llama escuela nueva, yo no sabía que era escuela nueva. Entonces también pensamos que ustedes puedan tener ese contacto con las distintas perspectivas, ¿cierto? Los distintos ámbitos del sistema educativo sería importante. También, aunque el pensum y el plan de formación se espera que ustedes estén trabajando sobre todo de 6º a 11 en la educación básica, secundaria y la media, queremos que ustedes también tengan la experiencia en los distintos niveles,
y que estemos, y para que no, al comparar ustedes también el plan de formación, se dan cuenta que en el actual hay unos cursos que se llaman Desarrollo Económico, Social, Ambiental y el de Educación Ambiental. Esos no es que se pierdan, sino que los vamos a convertir en práctica, también para que haya una práctica específica en educación ambiental. Los últimos niveles, lo que esperamos es que ustedes, como les decía, ya estén más tiempo en los centros de práctica, y otro de los problemas que hemos visto en los profesores principiantes es todo lo que tiene que ver con el manejo de grupo y trabajo con estudiantes con capacidades diversas, necesidades educativas especiales. Pensamos que es una práctica muy importante que necesitamos hacer, y eso se haría ya en el centro de práctica donde ustedes van a estar el resto del tiempo, que estarían en el séptimo, octavo, noveno semestre, con grupos específicos. Ahí también vamos a traer la experiencia que tenemos de las versiones anteriores, y es que se forman grupos mucho más pequeños de estudiantes con un asesor de práctica que tiene fortaleza en alguno de los campos o líneas de la didáctica de las ciencias. También hemos abierto, y hay otros temas que, por ejemplo, se han ido consolidando también importantes y nuevos en nuestro programa. Por ejemplo, el grupo que tiene la profesora Jacqueline Duarte, que trabaja el ámbito de salud, ¿cierto? Uno diría, no, pues es que salud pues lo trabajan otras personas, pero salud tiene mucho y todo que ver con nuestro perfil profesional. Ella es de infantil, pero también desde hace 2 años está ofreciendo su grupo de práctica, y ha sido una experiencia muy interesante. Entonces, esas líneas o campos ayudan a que ustedes en esos últimos semestres también se especialicen en alguno de esos ámbitos de la didáctica de las ciencias o campos de la formación de profesores de ciencias naturales, que ayuda a que generen un trabajo de grado, que lo que se tiene previsto es que ese último semestre no van al centro de práctica, sino que se concentran en la sistematización de lo que hayan hecho, que se convierte generalmente en un proyecto de investigación, y es el trabajo de grado que entregan, que es con el que se certifica y se dice, listo, terminó el plan de formación. Listo, yo creo que era hasta ahí. Entonces, por ahora les queríamos contar eso. Queremos invitarlos a pensar que la práctica sí va a ser difícil porque va a ser nueva para todos, pero que va a ser muy seguramente un espacio muy interesante de conocernos, que cada uno sepa cuáles son sus potencialidades y que no las había siquiera considerado. También que miremos cuáles son nuestras debilidades. Hablábamos esta mañana que estábamos en un comité de carrera que hicimos toda la jornada, y yo les contaba que hay algunos estudiantes que incluso cuando llegan a sexto, séptimo semestre tienen mucho temor de hablar en público. A mí también me da miedo hablar en público. Cuando yo estaba en la licenciatura, yo nunca pensé que iba a llegar a donde estoy hoy aquí. A mí en una de las clases me acuerdo mucho, y era una electiva geología que la cogí porque me pareció muy interesante, pero me tocó hacer una exposición que, como yo tenía la costumbre era de memorizar completamente lo que tenía que decir. Cuando llegué y vi que ese salón estaba lleno, yo me blanqueé y no sabía ni por dónde empezar. Y yo decía, pero es que yo voy a ser profesora, y yo ¿cómo voy a hacer? Y ustedes aquí me ven supuestamente muy tranquila, pero a mí también me da nervios hablar. He tenido que hacer muchos ejercicios para soltarme, y las compañeras me conocen. Fanny y el profesor Carlos también fueron mis profesores en la maestría y en el doctorado. Cada vez que uno tiene que enfrentarse al público, uno se tiene que hacer un ejercicio pues para que le dé tranquilidad y seguridad de lo que uno va a decir. Pero eso no lo gané de la noche a la mañana. Y eso es también para decirles a ustedes que la práctica puede ser la posibilidad para que muchos de ustedes en unos años también estén aquí y sean los profesores que forman a otros futuros profesores de ciencias naturales. Entonces, es también que la práctica les ayude a mirarse el hoy, cómo llegamos hasta aquí y cómo nos proyectamos al futuro. Entonces, ojalá que no les dé mucho miedo tratar de decir, bueno, me paso, no me paso de versión, es una posibilidad. También son las decisiones que tomamos en la vida y están en todo su derecho, ¿cierto?, en decir, bueno, yo me quiero quedar aquí o me quiero pasar.
y si se pasan, yo creo que muy seguramente nos vemos el próximo semestre en la práctica 1. Mi nombre es Edgar, yo soy estudiante de licenciatura, pues estoy en 4º semestre y la primera pregunta es, ¿hay modificaciones en el contenido de las materias con el nuevo pensum? Teniendo en cuenta de que cada materia tiene un programa, entonces yo no sé si de pronto con el nuevo pensum hay un contenido, un cambio en el contenido de las materias. Buenas tardes. Sí hay cambios, claro. Por ejemplo, el curso, el espacio de formación que vieron ustedes ahí del primer semestre de matemáticas, variación y cambio, es un curso que estamos todavía en construcción con las 3 licenciaturas de física y ciencias naturales y matemáticas, y que tiene la intención de ofrecer lo que nuestras licenciaturas necesitan. Suponemos, por ejemplo, que deberíamos tener unas matemáticas cercanas a la ciencia y debemos, por ejemplo, mostrar algunas diferencias con la matemática que se da en ingeniería, por ejemplo, o en economía. Entonces, en esa línea estamos tratando de introducir cambios. Lo mismo pasa con el diferencial y pasa con el integral. Ahora, no es tan simple porque pues debemos también dar cuenta de unos objetivos de formación. Se me ocurre a mí que alguien de ciencias dirá, no, pero a mí no me gustaría ver por allá el último tema de integral porque tiene que ver con ecuaciones diferenciales y eso. Bueno, todos tenemos algo que decir con respecto a eso, pero están en construcción esos cursos y por lo tanto sí hay cambios. Imagino que otros no, los de biología. También creo, profe, que debe haber cambios en los de física. Bueno, y no solamente en biología, sino también en química y en física, claro, porque como les contábamos hace un rato, era nuestra oportunidad para decir si hemos venido fallando en tales cosas y las autoevaluaciones insisten en mostrarnos que hay esas debilidades, pues miremos qué hay en los contenidos de los actuales cursos de física, química, biología y también miremos cómo los cambiamos. Y entonces justamente el comité de programa por estos días está revisando cómo quedaría ese énfasis. Entonces estamos viendo que asuntos tan importantes como la historia, la filosofía, la epistemología de la ciencia tienen que ser partes vivas de los cursos. Tenemos que mostrarles a ustedes cómo han sido construidos esos conocimientos en distintas épocas de la humanidad, pero también cuál es el futuro de las ciencias. Eso nos permite entender entonces que la ciencia que vamos a llevar al aula no es la misma ciencia de las comunidades científicas, tiene unos elementos particulares de construcción que son propios del conocimiento pedagógico y didáctico. Entonces, visto así, sí hay un cambio ostensible y muy importante para considerar que aprender biología en primer semestre no significa aprendernos la teoría celular, los mecanismos de evolución, la anatomía del cuerpo humano, per se, es decir, por sí mismos, sino que es ese conocimiento qué significado tiene en el contexto de la construcción de la biología como ciencia. Entonces, ¿por qué no traemos los estudios y las investigaciones sobre la momificación que hacían los egipcios? O sobre las disecciones que hicieron los primeros médicos italianos, lo que hay en la fábrica de Vesalio, en ese libro tan hermoso de anatomía, los dibujos que hacía Da Vinci. ¿Por qué no los miramos más y vemos cómo la biología antes era historia natural y ahora por qué se llama biología y por qué la biología del siglo XXI es distinta? Entonces, esos cambios en la perspectiva del curso son los que vamos a tener en cuenta desde ahora. Quería complementar en relación con la primera, que en la propuesta curricular de la versión 2 y la versión 3, no sé si ustedes se dieron cuenta que no aparece explícitamente los cursos de didáctica de las ciencias. En la versión 3 no aparecen, como tampoco aparece el área de formación de epistemología, historia y filosofía de la ciencia. Esa es la razón por la que los cursos disciplinares que tenemos nosotros en formación disciplinar en química, física y biología van a tener que abordar esto. O sea que eso es una excelente noticia porque vamos a extender la formación pedagógica didáctica al campo disciplinar, que es uno de los aspectos que siempre ha estado y ha adolecido a nuestros programas, que decían, tenemos profesores científicamente muy bien preparados, pero ¿cuáles son las claves para enseñar estos conocimientos?
Eso va a exigir, por supuesto, del cuerpo de profesores de la facultad un trabajo muy interesante. Yo diría que eso es un desafío interesante que nos va a poner a tono con algunas propuestas a nivel internacional, concretamente la escuela francesa, que ha logrado hacer eso, de que los cursos del saber disciplinar en la práctica son cursos disciplinares, pero también cursos pensados en términos de los procesos de mediación para la enseñanza de esos contenidos. Y con respecto a la segunda pregunta, yo les decía al comienzo que la denominación tal y como está, de licenciado en Ciencias Naturales y Educación licenciado en Ciencias Naturales, nos ubica en un campo ocupacional, creo que la profesora Fanny lo dijo, de la educación básica, media, secundaria y media. La licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental nos ubicaba en la primaria. Este programa ya nos ubica en el proceso, la secundaria. Ahora, hay un elemento que es una realidad. Muchos de los profesores que están hoy en la Facultad de Educación tenemos nuestro título como licenciado, pero no ha sido óbice para que nosotros no nos desempeñemos en el campo de la educación universitaria, ¿cierto? Entonces puede ser que nos ubiquemos más propiamente en el contexto de la educación media, educación vocacional, ¿cierto?, del 10º al 11º grado, pero también en la perspectiva de seguir estudiando, haciendo nuestros posgrados, nuestros programas de doctorado, que ya es una obligación realmente, nos puede también permitir ampliar nuestro campo ocupacional, ¿cierto? El tema de la educación primaria, digamos que institucionalmente la facultad lo asumiría desde el Departamento de Educación Infantil con el programa de pregrado de licenciatura en Educación Básica Primaria, que es la denominación que estaría ahí. Pero también diría que en algún momento, por la flexibilidad que tiene nuestro sistema educativo público y privado, ¿cierto?, el campo ocupacional también lo definiríamos nuestros intereses y nuestra vocación y nuestra preparación, ¿cierto? Pero para responderte, sí habría un cambio y nos focalizaríamos más en la educación media, en nuestro trabajo como profesores. Que los egresados con los cuales hemos tenido contacto ya no son solo egresados que trabajan en el aula y en los niveles de la básica primaria, secundaria, media. Nuestros egresados están en distintos ámbitos, están trabajando en ambientes no convencionales, en el zoológico, en el Parque Explora, están trabajando en ONGs, en fundaciones que tienen departamento de educación y que trabajan, por ejemplo, con ONGs ambientales. También se han convertido en diseñadores de contenidos, también todo lo que tiene que ver con el diseño de materiales virtuales, aunque también y eso no lo mencionamos, aunque en esta versión no aparece un curso como el que ustedes tienen en la actual versión, que es el de nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ¿cierto, Cártul? Entonces, ese elemento de TIC también tendrá que ser transversal. Es como en los distintos espacios de formación se van a incorporar elementos del uso de TIC para que cuando ustedes terminen también los puedan utilizar como parte del campo laboral. La pregunta mía es, yo estoy cursando segundo semestre, estoy viendo pues cálculo, entonces cómo sería abordar para las nuevas materias, los nuevos procesos que incluyeron a la nueva licenciatura, que a la finalidad pues convence más y es lo que se debería hacer por el cuento pues laboral y con las prácticas. Entonces ya que yo estoy en segundo semestre, ¿cuál es el mecanismo para yo entrar a participar y poder que no retrasarme mucho? O esto lo que hice me lo pueden validar, o cómo sería el mecanismo de validarlo. O sea, prácticamente es como cuál es el trabajo que se debe hacer para empezar ahorita el segundo semestre de este año acá ya efectivamente en la licenciatura de Ciencias Naturales. Bueno, en el caso de que ustedes decidan cambiarse de versión, a ustedes desde Vicedecanatura les estarán enviando un formato en unas fechas estipuladas. Quienes decidan o se preinscriban en ese formato, los estarán llamando para firmar un acuerdo desde Vicedecanatura.
Una vez firmado el acuerdo, entonces ustedes deben de hacer por la página el proceso de homologación de cursos que llevan hasta el momento. Pues sí que hay un plan de homologación, ya hay un plan de homologación, por ejemplo, Fundamentos de Biología será homologado por Fundamentos de Biología de esta versión, o este cálculo se le va a homologar por ya hay un plan de homologación de cursos. Entonces, en el momento en que ustedes desean hacerlo, ya entonces ustedes lo solicitan por la página y antes de las matrículas a ustedes se les habrá hecho ese tipo de homologación. Listo. Tengo una pregunta con respecto a eso. Por ejemplo, bueno, profesor Celi, que de pronto va a manejar toda la cuestión de los cálculos y eso, ¿cómo va a ser? Porque, por ejemplo, la matemática operativa tiene un contenido y esta cambia el nombre. Entonces, no sé si el contenido cambia, y con el cálculo diferencial integral que está en un solo semestre, entonces supongo que el cálculo diferencial va a tener más contenidos y el integral más contenidos, y si va a ser homologable esa. Bueno, la verdad, para cada licenciatura se han generado unos planes de homologación. Existe diferencia mejor que los licenciados en ciencias naturales ven una matemática que en algún momento de la historia se integró y ven un poquito de diferencial y ven un poquito de integral, ¿cierto? En otras licenciaturas, como en matemáticas y física, inclusive como en matemáticas, hay unos para uno y otros para otro. Eso es bondadoso en el cambio, porque la movilidad en la universidad siempre ha sido un problema. Cuando usted se le cierra el grupo de ese diferencial o de integral y necesita verlo porque lo tiene que moverse, entonces se va para matemáticas y ¿cuál ve? Entonces esa unificación nos ha servido a todos y nos va a hacer de mucho efecto. Pero a la pregunta del señor, que la profesora muy amablemente les está mostrando, miren, ahí está esa matemática operativa, introducción al cálculo. Ellos, ustedes, los profesores de ciencias naturales, del grupo de comité de carrera, decidieron que fuera por fundamentos de matemática, variación y cambio. Si ustedes lo que quiere decir, querido amigo, es que no son exactamente igual los contenidos y que por lo tanto no debiera o sí debiera, esos son unos asuntos administrativos que hay que pasar, porque nunca vamos a encontrar la coincidencia exacta para los reconocimientos ni para las homologaciones. Nosotros los coordinadores buscamos que coincidan más o menos en el 80% de similitud en términos de temas, pero nunca se encuentran iguales. Entonces, para terminar, hay que acogerse al plan de homologación, y como dice la profesora, a algunos nos servirá, a otros no tanto, y si usted ya vio, a ver, yo veo ahí matemáticas. Está. Cálculo diferencial. ¿Dónde está? Ahí está. Miren ustedes, se los van a homologar por cálculo diferencial. Conclusión, el que se pase y ya haya aprobado ese curso, le toca ver el integral. Claro, unas cosas y otras cosas, ¿no? Sí, todo es así. En este cambio de versión hay aspectos interesantes, tanto en la versión que estamos nosotros, pues en mi caso estoy en la versión 2 y lo que ofrece la versión 3. Entonces, por ejemplo, en el aspecto como de enseñanza de una lengua extranjera, ya Multilingua no ofrece la enseñanza de inglés porque va a estar incorporada a los currículos de la nueva versión. Entonces, hay aspectos interesantes en uno y otro. Lo que quiero llegar es como si se pueden hacer como transiciones parciales o coger otras materias de la versión 3 como electivas para hacer como un intercambio entre las dos versiones. Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, para nosotros es muy interesante las prácticas tempranas, para novelas desde el 8º semestre, sino pues nivel 3, 4, 2, arrancar desde ahí. Y la otra también la enseñanza pues de la lengua extranjera. Entonces, ¿cómo se podría jugar con eso? ¿O es un cambio total, parcial, electivas? ¿Cómo se manejaría eso? Dice, ¿un estudiante de la versión anterior puede matricular los niveles de English? La respuesta sería sí. La normativa permite que los estudiantes puedan matricular hasta 2 cursos por semestre por fuera de su plan de estudios. El estudiante puede solicitar la matrícula en el periodo de ajustes, pero su aceptación está sujeta a la disponibilidad de cupos que, según la Escuela de Idiomas,
programa PIFLE, el máximo por grupo es de 25 estudiantes. Entonces, creo que eso da respuesta. Lo que el estudiante creo que dice es que si él se decide quedar en la versión 2, puede coger una práctica como opcional, no como electiva. No lo hemos considerado, pero muy buena pregunta. No puede ser, o sea, las prácticas no son electivas, no son homologables, no son electivas y no son homologables, ni validables. Entonces, en ese sentido, no podrían darse la opción que tú propones. Por aquí también otros de los compañeros dicen, bueno, yo ya voy en segundo semestre, pasaría a tercer semestre, si me quiero pasar de versión, entonces debo ya 2 prácticas más la del tercer semestre. Ahí es donde ustedes también tienen que valorar. Lo ideal sería que hicieran una práctica por semestre. En algunos casos es factible que se puedan hacer 2 prácticas, pero eso todavía no lo hemos considerado porque estamos pensando es en los estudiantes que van a ingresar en el 2018-2. ¿Cierto? Y ajustados a ese inicio del 2018-2 se daría el inicio a las prácticas tempranas. Entonces también incluso estaba pensando ahorita porque me pareció que en matemática y física, lo que ahora va a ser la licenciatura en física, pusieron un cupo de 60 y se inscribieron solo 20 personas, entonces es posible que no abran la corte. Entonces también si en un momento dado ocurre eso con nuestra licenciatura, nosotros no podríamos empezar en el 2018-2 sino en el 2019-1, eso también habría que considerarlo. Yo lo que los invito es a que piensen que, o sea, si se cambian a la nueva versión con las prácticas, eso hace que se van a atrasar, ¿cierto? O van a demorarse un poco más. Miraríamos cómo en el camino alguna práctica puede hacerse 2 prácticas en el semestre y eso también podríamos considerarlo, pero por ahora pensemos lo que van a llegar atrasados a las prácticas. Yo ya estoy en el tercer semestre, ¿cierto? Y con la nueva versión que empieza a regir desde el semestre que viene, pues si yo me decido cambiar, yo entraría estando en el cuarto semestre. Entonces mi pregunta radica en cuanto a si yo puedo o no empezar a meter 2 prácticas desde el principio, o sea, digamos, si yo me decido cambiar el semestre, ¿quién le podría meter práctica 1 y 2 o tengo que esperar más tiempo para poder empezar a hacer 2 prácticas en un semestre? Es que tenemos que ver cuáles de las prácticas se podrían hacer 2 en un semestre, porque las prácticas también tienen una intensidad. Más todo lo del saber específico, la pedagógico, tampoco es conveniente que ustedes estén tomando solamente pues como por nivelarse 2 prácticas. ¿Por qué no pensar cuáles de los otros cursos podrían ir tomando o, ¿cierto?, organizando el plan? Que eso yo creo que es el ejercicio también que viene con todo. Cuando ustedes ya hagan la solicitud, nos permite visualizar más los casos y ahí tomar decisiones, pero por lo pronto no creo que sea conveniente la práctica 1 y 2, por lo que les digo que está amarrado también a los estudiantes que van a entrar en el segundo semestre. Miremos si las otras, del tercer o cuarto semestre, de pronto se pueden trabajar de manera simultánea. Que igual en algún momento de la carrera nos tocaría coger 2 prácticas, porque no nos daría pues para coger un semestre solo una práctica, tampoco pues es viable. ¿Por qué no a los que supongamos nos queremos pasar, yo estoy en el cuarto, el semestre entrante entraría al quinto, dejarnos coger 2 prácticas para tampoco atrasarnos demasiado? Porque en algún momento, según el pensum que tenemos, va a llegar un punto en que vamos a poder coger solo 2 materias o 3. Yo pienso, o sea, la decisión de cambiarse de programa es personal, ustedes tienen el derecho de hacerlo, el objetivo es que tomen una decisión informada, para eso es que se hace esta reunión el día de hoy. Sin embargo, para una persona que está en cuarto y va a quinto, no recomendaría ese paso, porque ya has avanzado bastante. Pues ya la decisión es personal y todo, pero… A ver, es que hace poco hablando pues como con varios compañeros de la carrera, había algo que yo sentía que era como muy generalizado, pues compañeros de segundo, tercer semestre, y ellos decían como que es que no, pues yo me voy a cambiar porque yo creo que no tengo otra opción, ¿cierto? Y decían eso porque, y argumentaban pues, no sé qué tan cierto será, y no sé por qué tampoco se quieren cambiar, pero decían como que, no, es que puede que se nos vaya cerrando en cierto momento como el pensum,
Sí, como el pensum de ellos y que les toque entonces después hacer ese cambio y que ahí sí se atrasan un montón. Entonces, pues eso es como una pregunta que quería hacer. La universidad, en el momento en que usted ingresó a la universidad, se hizo un contrato entre la universidad y usted, ¿cierto? La universidad tiene la obligación de darle a cada estudiante la oportunidad de graduarse en el programa en el cual ingresó. Entonces eso sí hay que respetarlo, pues. O sea que eso sí es como más bien un mito. Lo que sí no es un mito es que el estudiante se atrase tantísimo, que ya las ofertas de los cursos no se vayan a dar, pero porque usted se atrasó y es imputable a usted. Listo, eso es otra cosa. De hecho, ahorita tenemos casos de estudiantes de la versión 1, aunque ya vamos en la versión 2. ¿Qué ocurre? Se les trata de dar las opciones, ¿cierto? Pero ya llega un momento en que, por ejemplo, a un estudiante de Caucasia o de Puerto Berrío, bueno, de Medellín o de Caucasia, que ya esos cursos ya no se ofrecen allá, entonces le toca venir acá. O le toca hacerlo en Oriente, porque en Oriente es el único lugar donde todavía existe ese pensum y lo tiene que hacer. Pero eso es lo que dice la profesora Eliana, si se atrasan tanto, entonces pues se ponen las condiciones más difíciles, pero todos terminan el plan de formación con el cual entraron. Pero entonces eso quiere decir que por ejemplo la gente que trabaja y que solamente puede coger 2 de 3 materias, algo así, porque en estos casos existen, entonces esas personas se deberían cambiar o ¿qué hacen ellos? Claro, nosotros entendemos esa posición de los estudiantes, créanme que para ustedes, algunos, la gran mayoría que trabajan, pues los admiro demasiado. Afortunadamente, pues hay otros estudiantes que cuentan con sus papás o un acudiente que les van dando todo lo de su carrera, en cambio hay otras personas que no, que les toca depender y sobre todo pues que hay algunos que ya están en ejercicio de ser maestros. Desde la coordinación, inclusive con algunos he conversado eso, y prefiero pues como dialogar con algunos docentes para facilitar, digamos eso. O sea, yo no voy a hacer una programación para un estudiante que trabaja, pero sí en la gran mayoría de casos pues tratar de facilitar los medios y tratar de que un curso, si hay 2 grupos, uno que sea por la mañana y otro por la tarde, y si hay un grupo solamente, pues que un semestre sea por la mañana y al otro semestre por la tarde. Esa es mi propuesta para tratar de avanzar en y que no tenga nada que ver con un cambio de versión. Es decir, que si usted va a cambiar de versión, sea siempre y cuando de verdad usted lo considere pertinente. Y por eso el comité de carrera le recomienda al primero y al segundo, en el tercero en adelante no lo recomienda, pero si usted lo decide así, pues va a ser un poquitico más difícil. No quiere decir eso, repito, que la coordinación y el comité de carrera no estén de acuerdo pues como en favorecer horarios para ir avanzando, y la idea es esa, pero no vamos a hacer un programa para unos estudiantes que trabajan. ¿Sí? Esa misma disponibilidad de horario se da también para la práctica pedagógica. Se van a abrir varios grupos para la práctica 1, la práctica 2, o siempre va a ser en un solo horario de mañana o tarde. Miren, hay una cosa que yo he estado implementando desde que llegué, hace poquito llegué, y la idea es hacer una prematrícula. El comportamiento de la prematrícula del semestre pasado no es para que, o ese diseño de prematrícula no es para que les asegure el cupo, ni mucho menos. Es simplemente para mirar el comportamiento de cuántos grupos abro o se abre, ¿cierto? El semestre pasado el comportamiento de los grupos fue para todos los cursos de 28 personas, porque de 400 estudiantes solamente 195 hicieron prematrícula. Entonces la idea es que este semestre, cuando se les envíe la prematrícula, ustedes se preinscriban en los cursos que requieren. Si hay 40 personas preinscritas en práctica pedagógica 1, ¿qué debe de hacer la coordinación? Abrir 2 grupos. Si solamente se preinscriben 23 personas en práctica pedagógica 1, entonces la coordinación, ¿cuántos grupos debe de abrir? 1.
Entonces, en esa medida, la idea es que se organice de tal manera que se pueda predecir una matrícula bien chévere y que no hayan personas agonizando porque el día de la matrícula se quedaron sin cupos. Esa es la idea, ¿cierto? Ya el comité de carrera, pues, o sea, los grupos y todo eso, antes de matrícula siempre se da un informe de matrícula, siempre se da el comportamiento de las matrículas, siempre se da eso con el fin de que si antes de que lleguen los ajustes, ustedes se puedan comunicar conmigo. No sé si han notado que yo soy abierta para el WhatsApp, para el Facebook, pues para las redes sociales y para el correo. Ustedes me escriben y si se quedaron sin cupo, yo voy entonces mirando la cantidad de gente que se va quedando sin cupo y se hace la posibilidad de abrir un nuevo grupo con la autorización del comité de carrera. Listo, pero si ustedes no dicen nada hasta que se quedan los extracupos, eso es imposible de abrirlo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su participación y nos veremos en otra reunión que los estaremos citando.